capítulo 1. De este capítulo vamos a tomar solo un versículo. Pablo, hablándole a los efesios, habla del tiempo que se está viviendo. Vamos a leer también el versículo 9. Capítulo 1, versículos 9 y 10. El tema es las dispensaciones. Como estamos estudiando Génesis, el libro de Génesis, hermanos, es un libro que tiene la mayor cantidad de dispensaciones. Recordemos que el libro de Génesis es un libro que abarca 2500 años de historia. Más que ningún otro libro en toda la escritura, es el libro más grande, largo, históricamente hablando. Entonces, nosotros tenemos que, para meternos en el libro de Génesis y entenderlo un poquito, entender que todos los orígenes comenzaron ahí, en ese libro, en el primer libro de la Biblia. Y vamos a hablar de una palabra que parece un poquito complicada de entenderla, pero yo quiero tratar lo más posible de explicársela. Porque esto de las dispensaciones se han tomado de mil maneras, de varias maneras, ya, de muchas maneras, y lamentablemente en la mayoría de esas faltan algunos elementos, ¿ya? Y yo quiero incluir esos elementos que tienen que ver con la guerra espiritual, que tienen que ver con el plan de Dios, que tienen que ver con cómo se ve el mundo espiritual desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano. ¿Amén? Amén. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Sentaditos. En el nombre de Jesús. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos, como de las que están en la tierra. Vamos a orar. Padre, creemos en este momento que es muy importante saber estas verdades. Oro, Señor, para que me des la gracia, la sabiduría y la inteligencia para poder exponer claramente esta temática. Sé, Señor, que hay mucho material que necesito explicar, varias cosas que se desconocen muchas de ellas, y oro para que tú me des la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño diccionario que nos va a ayudar luego a poder entender lo que estamos hablando, porque muchas veces uno tiene el problema de que habla y las personas dicen, ¿qué es dispensación? ¿Qué es misterio? ¿Me está entendiendo? O sea, hay complicaciones para entender algunas verdades que la Escritura señala. La primera cosa es dispensación. Dispensación, ¿ya?, es un espacio de tiempo. Podríamos traducirla de otra forma, pero que quiero hacerlo lo más fácil posible, ¿ya? En donde Dios hace un pacto y una forma de administración. Es un espacio de tiempo, pero es indefinido. Ninguna dispensación tuvo el mismo tiempo ni las mismas formas de hacerse las cosas. Podríamos decir que dispensación y pacto parecieran ser lo mismo, pero hay algunas diferencias. Hay pactos que no provocan dispensaciones y hay pactos que provocaron dispensaciones. ¿Amén? Amén. Eso es bien importante entenderlo. Dios hizo pacto con algunas personas que provocó un tiempo de un trato exclusivo en esa dispensación. ¿Ya? Dijimos que dispensación es una forma de administración. ¿Qué es dispensación? Una forma de administración. Bien, en la Biblia hay 7 formas de administración diferentes y que tienen que ver con un plan de Dios y un plan para mostrarles cómo el diablo trabaja y cómo Dios trabaja. Hay maneras diferentes de trabajar en la historia de la humanidad, y yo quiero que usted entienda, ¿ya?,
lo importante de entender esto. ¿Por qué? Porque tengo que entenderlo. Porque usted va a entender la historia del hombre, la historia de la humanidad, y va a entender cómo trabaja el diablo y cómo trabaja Dios. ¿Amén? Amén. Ahora, como yo estoy circunscrito al libro de Génesis, quiero que me permitan salir un poquito de él, porque para poder explicar las 7 dispensaciones hay que salir del libro de Génesis, porque las 7 abarcan toda la historia del hombre hasta Cristo. Desde Adán hasta Cristo. Para poder distinguir entre dispensación y dispensación hay que ponerles un nombre. Le han puesto muchos nombres diferentes. Yo le he dado una categoría a cada una de las dispensaciones para explicar por qué ese es el nombre de esa dispensación o de esa forma de administración. Quiero explicarlo claramente, que dispensación ya es un tiempo, y es un tiempo de administración, y que hay un pacto especial sobre esa administración. No sé si está claro esto. ¿Me están entendiendo? Amén. La primera, ¿puedo borrar esto? La primera se le llama, y la mayoría está de acuerdo en eso, la dispensación de la inocencia. Quiero explicarlo. Es bien interesante esto. Si alguien no entiende las dispensaciones, va a pensar que Dios ya cambia. No, Dios no cambia. Ya, lo que Él cambia es la forma de trato, porque el hombre es el que falla, no Dios. Amén. ¿Me entiendes? Dios no falla. Así Dios hace otra forma de trato. ¿Por qué le llamamos dispensación de la inocencia? Porque en primer lugar, el hombre, cuando es creado perfecto. Ahora, ¿qué es perfección según algunos? Porque se ha preguntado, si el hombre era perfecto, ¿por qué cayó? ¿Qué entendemos por perfección? Perfección ya significa que no tiene fallas, que no tiene errores, que no hay pecados. El hombre era perfecto en eso. Pero cuando hablamos de perfección, también tenemos que hablar de algunas verdades en el mundo espiritual. La primera cosa que usted tiene que entender es que cuando Dios crea perfecto a alguna persona, la crea perfecta por esta razón. Le da libre albedrío para que la persona ya actúe. Dios note lo que hace en el huerto del Edén. Pone el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Dios sabía que el hombre iba a comer? Sí sabía. ¿Por qué lo pone? ¿Por qué Dios pone el árbol de la ciencia del bien y el mal si sabía que el hombre podía comer de ese árbol? Porque hay una verdad en Dios, que usted tiene que aprender a conocer a Dios. La primera cosa, Dios jamás va a pasar a llevar tu libre albedrío. Amén. ¿Amén a eso? Amén. O sea, siempre Dios te instruye, te guía, no te controla. ¿Amén a eso? Amén. El Evangelio jamás es control. El control lo provoca la religión humana, como la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová y otras organizaciones que controlan a su gente para mantenerlas dentro. Pero el control no tiene que ver con Dios. Dios jamás controla. ¿Amén? Si Dios no creaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán jamás podría elegir si servir a Dios o no servir. Ahí está el problema. Es como que a ti te ponen en un lugar y no hay una puerta de escape para salir. O sea, tú estás prisionera. Dios no quería al hombre prisionero. ¿Amén? Dios, repítalo conmigo. Dios no quería al hombre prisionero. Esa es una cuestión que usted tiene que meterse bien en su vida cristiana. Dios jamás te quiere prisionero. Por eso Dios crea el árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre tiene la capacidad de decidir. ¿Dios sabía que iba a caer? Sí, Dios lo sabía. Pero tenía que hacerlo porque si no el hombre era un prisionero de Dios. No tendría escapatoria, no podía decidir si hacerlo o no hacerlo, qué hacer, cómo hacerlo, salirse del gobierno de Dios o estar en el gobierno de Dios. Es por eso que Adán le dijo, o sea, Dios le dijo a Adán, este es el árbol. También lo denunció el árbol, pero dejémoslo como árbol. ¿Ya? Este es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Esta es la puerta de escape para Adán si Adán decide no servir a Dios. ¿Me está entendiendo?
Si Dios no pone este árbol, el hombre era cautivo, porque ¿cómo el hombre sabía se libertaba de Dios? Dios no obliga a nadie a servirle. Dios crea al hombre perfecto. Amén. No hay ninguna puerta para que el hombre decida salirse de eso. El hombre es prisionero. Hay jaulas de oro, pero jaula al final. ¿Amén o no? Amén. Dios no quiere a nadie atado. Dios quiere que siempre usted escoja. Siempre usted ya determine. Siempre usted decida. Por eso Dios hace esto. Cuando el hombre come, o más bien la mujer come, y el hombre sigue a la mujer en el orden del comer, porque la pregunta es ¿por qué Eva fue tentada? Bueno, hay un chiste de eso. Ya, dice que la serpiente tentó a Eva porque entre víboras se entiende. Pero eso es una cuestión aparte. Yo no lo estoy diciendo, alguien lo dijo. ¿Ya? Pero Dios tentó primero a Eva por una razón bien importante. Porque el guardián del huerto no era Eva, era Adán. Por eso Dios llama a Adán, no llama a Eva. Eva no era responsable de que la serpiente estuviera aquí. El responsable de que la serpiente estuviera aquí era Adán. ¿Qué hacía su mujer sola? Sin la compañía de aquel a quien Dios creó para que ella fuera idónea. Debían andar siempre juntos. Alguien diga amén. Amén. Siempre provoca esto cuando un hombre no entiende la responsabilidad que tiene con su esposa de ser su compañero, o ella no entiende la responsabilidad de ser compañera del varón. Siempre provoca divisiones y el hogar se parte. ¿Amén a eso? Dios creó al varón y creó a la varona con una intención: que permanezcan juntos, Amén. que se comprendan y se amen. Adán cometió el primer error: dejó a su compañera sola. No cuidó el huerto del Edén, ella fue tentada. Recordemos que Dios no le dijo a Eva el día que comáis, sino le dijo a Adán. Amén. Así que Eva lo aprendió del varón, no fue de forma directa el mandamiento para Eva. Cuando Eva pecó, inmediatamente le fueron abiertos los ojos. Se acabó la inocencia. ¿Me está entendiendo? No hay más inocencia. Ya son con una mentalidad abierta, ya conocen lo que es malo y lo que es bueno. Antes Adán no conocía lo que era malo, no tenía la capacidad de razonar frente a lo malo, pero ahora se acaba esta dispensación. ¿El pacto cuál era? Mientras no comían, vivían. Había vida eterna. ¿Amén? Amén. ¿Cuál era la otra bendición? No se iban a enfermar, no se cansaban, no dormían. Y ustedes dirán, no dormir. Es que ocurre que nuestro cuerpo duerme porque tiene muerte el cuerpo. ¿Amén? La muerte, la enfermedad y el cansancio son culpa del pecado. Dios no nos creó para cansarnos, ni enfermarnos, ¿ya? Ni siquiera sentir sueño. Nuestra naturaleza humana fue creada para estar despierto 24 horas al día sin cansarnos, sin dormir y sin enfermarnos. Perfectos. O sea, todos los achaques que ahora tenemos es culpa de esa caída. Como dije yo la semana pasada, Adán medía más o menos 2,35 metros y por causa del pecado comenzó el hombre a perder. Mire lo que hay ahora. A causa del pecado. ¿Cierto? Mira lo que es. Mira la cuestión es a causa del pecado. Nos envejecemos, tenemos apenas 40, 50 años, ya estamos viejos, 60, 70 comienza a hacer carga, 80 ya no pueden más, a los 90 los ángeles empiezan a cantar alrededor suyo. Amén a eso, hermano. ¿Me está entendiendo? Y esa es una verdad del pecado. El pacto era que no... ¿Cuál era el pacto de esta dispensación? El trato era diferente. Dios hablaba cara a cara con el hombre. Amén. Había una relación personal. Él conversaba. Y ese trato era en esta dispensación. Había una forma de tratar, había una forma de hablar, había una forma de relacionarse. Había una forma de trato. El hombre no iba a morir. Bueno, el hombre pecó, el hombre comenzó a morir. La primera cosa que ocurrió es que como el hombre estaba cerca de Dios y Dios es luz, el hombre era luminoso, no era opaco como ahora. ¿Me entiendes? Ahora nosotros somos opacos, no hay luz en nosotros.
Solo cuando venimos a Cristo comenzamos a tener luz. Somos seres de luz. Amén. Alguien diga conmigo, los hijos de Dios son seres de luz. El diablo conoce que eres hijo de Dios porque tu cuerpo en el mundo espiritual se ilumina Amén. a causa de la gloria de Dios. Nota a Moisés cuando estuvo 40 días arriba, bajó y su rostro brillaba porque había estado... O sea, Adán y Eva no se veían ninguna parte de su cuerpo, solo veían un ser luminoso y otro ser luminoso. Cuando ellos pecaron, eso se apagó. ¿Y qué vieron? El físico. Y les dio vergüenza. La Biblia llama a los genitales las partes vergonzosas. ¿Por qué? Porque provoca pudor a causa del pecado. ¿Amén a eso? Amén. Bien. 2. A causa de romperse la primera dispensación, viene la segunda, que le llamamos dispensación de la conciencia. Porque los hombres comenzaron a buscar a Dios, no como al principio. Al principio Adán y Eva veían a Dios. Amén. Pero en este momento ya los hombres no ven a Dios. Amén. Y lo buscan y lo alaban y se comienza a hacer ofrendas. Cuando Adán y Eva ya estaban en el huerto no habían ofrendas. La primera ofrenda que se hizo, la hizo Dios, porque tuvo que matar un animal para cubrir al hombre en su pecado. La justicia del hombre, escúchenme bien, la justicia del hombre hace esto. El hombre se hizo delantal, el delantal es aquí. Pero si usted se da vuelta, se ve todo. Así es la justicia del hombre. El hombre se cubre delante de los hombres, pero delante de Dios no puede. En cambio, cuando Dios te cubre, Dios hace esto, completo. Dios le creó túnicas. O sea, desde acá hasta acá. Cuando Dios te perdona, no hay nadie que te pueda culpar. Amén. Porque Dios te perdona. Nadie te puede apuntar porque Dios te perdona. Gloria a Dios. Dios se olvida de su pasado. Dios no se acuerda como el diablo. El diablo no le gusta que tú hagas. Pero recuerda, cuando Dios te limpió, se olvidó de tu pasado. El Amén. diablo te puede decir, Dios se va a acordar. Dios no se acuerda. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Alguien diga amén. Qué lindo es cuando Dios perdona y uno puede ser libre del pasado. Amén a eso. Bien, en esta dispensación de la conciencia hay una situación bien importante. Los hombres comenzaron a buscar a Dios. Ahí apareció un hombre tremendamente importante llamado Enoc. Amén. Enoc fue un varón tremendo en las manos de Dios. Tanto la Biblia dice que caminó con Dios y Dios lo llevó. ¿Dónde? No sabemos, porque al cielo no fue. La Biblia dice que lo traspuso Dios. Ya se lo llevó de este planeta, se lo llevó de este sistema, se lo sacó de la tierra. Pero un hermano dijo, pero él se subió al cielo, no pudo. Me dijo, ¿por qué no? Juan 3:13 dice, porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. O sea, si Cristo ya no abre la puerta de los cielos, nadie puede entrar, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Amén a eso? Amén. Y nadie es más grande que Cristo. Por eso Abraham y todos los hombres esperaban abajo a que Cristo viniera y les abriera la puerta y ellos pudieran subir arriba. ¿Amén? Amén. Ellos esperaban en la esperanza. Capítulo 11, versículo 39 y 40 del libro de Hebreos dice claramente que ellos no recibieron lo prometido. ¿Qué quiere decir? Murieron y sus almas fueron al descanso a esperar al Mesías. Ahora, en este tiempo ocurre algo desastroso, hermano. Este tiempo termina con una mezcla entre los ángeles y los hombres. Capítulo 7 del libro de Génesis dice, viendo los hijos de Dios, y en la Biblia la palabra hijo de Dios tiene que ver con creación directa. O sea, cuando Dios crea directamente una persona, eso se llama hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Bien. ¿Quiénes son hijos de Dios en la Biblia? El primero y más grande, Jesucristo. Amén. Pero Él es el unigénito, porque fue engendrado directamente por Dios en el vientre de María. No hay otro como Él. ¿Amén a eso? Amén. Los ángeles, porque Dios los creó directamente.
Los ángeles son llamados hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 6 del libro de Job, capítulo 2, versículo 1 del libro de Job. ¿Ya? Dice, vinieron delante de Dios los hijos de Dios. Vamos a ese texto para que lo tengamos en nuestras mentes. Es bien importante, yo quiero apurarme. Job, capítulo 1. Acá está. Miren lo que dice, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. La pregunta es, ¿dónde vinieron a presentarse? Delante de Dios. ¿Dónde? Arriba. Y ningún ser humano puede volar y irse arriba. Así que estos no son seres humanos, son ángeles. ¿Amén? ¿Qué son estos hijos de Dios? Ángeles. Es bien importante que estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Un grupo de ellos bajó y tuvo relaciones con las mujeres y les nacieron gigantes. La Biblia dice en el capítulo 6 que les nacieron gigantes. Estos gigantes poblaron la tierra y comenzaron a comerse todo, la hierba, todos los ganados, los animales, todo, a destruir la tierra. Y aún a comerse los hombres y a matarse entre ellos, o sea, había mucha sangre derramada. Ahora, ¿dónde dice eso? En la Biblia no lo dice, lo dice el libro de Enoc. Miren lo que dice la Escritura, por favor, vaya conmigo al libro de Judas. Voy a apurarme en esto porque esto ya lo pasamos en otra oportunidad y quiero avanzar. Dice el libro de Judas, por favor, versículo 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Significa que Enoc es un libro. ¿Ya? Nosotros lo tenemos. Si algún hermano quiere el libro de Enoc, me lo puede pedir. ¿Ya? En ese libro aparece que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y les engendraron hijos. Alguien dirá, los ángeles no se casan. La pregunta es, sale obvio, ¿cuántas personas no casadas tienen hijos? Hoy día es famoso eso. ¿Sí o no? Se encarga antes, después se casan. Cuando la Biblia dice no se casan ni se dan en casamiento, significa que no viven una vida conyugal, no deben, no pueden. Es por eso que el mismo libro de Judas ya dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Esos ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres están encerrados ahora. Amén. Van a ser libertados ya cuando la iglesia se vaya, capítulo 9 del libro Apocalipsis. ¿Ya? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos son los ángeles, habiendo fornicado, o sea, los ángeles tuvieron relaciones fornicarias. ¿Amén? Amén. Entonces Dios tiene que destruir. ¿Por qué tiene que destruir? Porque como en la primera dispensación el hombre pecó y tuvo que echarlo del huerto del Edén, ahora había otro pecado más grave. ¿Cuál era el pecado más grave? Se estaba distorsionando la raza humana. Había una raza mutante y el diablo lo que pretendía es que los seres humanos fueran todos mezclados y Cristo no viniera del linaje escogido. Jesucristo tenía que venir directamente desde Adán para libertar al hombre. Como Adán pecó, él tenía que ser representante e hijo de Adán para libertar a la humanidad. El diablo no quería y empezó ¿me entienden?, a destruir a la raza humana mutándola. Dios vino y mandó el diluvio y dice la Escritura, Noé es perfecto en su generación. O sea, salvó a Noé porque él no tenía mezcla, era puro. Y a sus hijos los sacó, los metió al arca y destruyó todo lo que había aquí. Ahora, como estos seres, los gigantes, ya los nefilim, dice la Biblia, la palabra hebrea es nefilim, no tenían espíritus naturales porque era una relación entre un espíritu angélico y un espíritu humano. La mezcla creó una raza híbrida, rara, lo que usted hoy día conoce como demonios. ¿Amén? Bien. Dios hace otro pacto. ¿Ya? Y a este llamamos la dispensación de la teocracia. El hombre comienza a crecer después de Adán, de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Ahí aparecen las razas después del diluvio. ¿Ya? Los de Jafet son los blancos y amarillos. Usted ve ahí todos los europeos y los japonesitos.
alguien me dijo que ellos eran medio japoneses porque cuando iban a comer decían, ¡otra vía luz! Eso no lo sé. Pero ellos son amarillos y mongoles. Todos los mongoles y los amarillos, los blancos vienen de Jafet. Ya, en Cam vienen todos los negritos. Cam se fue hacia el África. ¿Ya? Y Sem vienen toda la raza morena y desde el Sem viene Israel. Ahora, se empezaron a multiplicar, pero hubo un negrito, hijo de Cus, llamado Nimrod. Este Nimrod, en esta dispensación, quiso levantar algo terrible. ¿Qué hizo? Él tuvo relaciones con su madre, Semiramis, y su hijo se llama Tamus. Esto tiene que ver, que es muy importante que usted lo sepa, porque Semiramis, ya, la mamá de Nimrod, tuvo un hijo de su hijo. ¿Nota la degeneración que hubo ahí? Ahora, este tipo era un emperador, era un cazador de hombres y creó un imperio y ordenó a toda la humanidad, porque todos hablaban en sí mismo idioma, a construir una torre, la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque él sabía que se estaba oponiendo a Dios. Él sabía que estaba creando un antagonismo contra Dios, porque el soberano del planeta Tierra, ¿quién es? Dios. Y él estaba haciéndose un Dios y la gente lo estaba venerando. Él vino y construyó una torre para desafiar a Dios. Amén. Pero viendo Dios lo que el hombre estaba haciendo, bajó y confundió las lenguas. Amén. Y ocurre que ahí se terminó la dispensación de la teocracia. ¿Por qué? Porque el hombre no permitió que Dios gobernara sobre ellos. Y nacieron todo lo que es las naciones, los idiomas, las razas. Ahora quiero explicarle bien cómo es esto. Note estas tres dispensaciones. En la dispensación de la inocencia, el diablo metió el pecado. Porque a causa del pecado, esta dispensación cayó. ¿Amén? En la dispensación de la conciencia, el diablo metió los demonios. Y en la dispensación de la teocracia, el diablo metió la religión falsa. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y la religión falsa? Le voy a dar las tres marcas. La primera, confusión. ¿Qué quiere decir? La religión falsa confunde a la gente. Repítalo conmigo. La religión falsa confunde a la gente. Usted tiene que entender. Présteme su Biblia. Esta es la verdad. Todo aquel que enseña en contra de esta verdad es religión falsa. Alguien diga amén. O sea, la verdad está escrita, yo no lo puedo imponer sobre usted. Usted y yo estudiamos la misma Biblia, la misma verdad. Hay una sola Biblia. Algo de uno me dijo, ¿cuál es la Biblia verdadera? No existe Biblia verdadera, son todas iguales. Amén. Exceptuando la de los testigos de Jehová, que ellos han hecho una muy mala traducción, pero todas las Biblias son iguales. O sea, que yo debo pegarme a la palabra. Escúcheme bien, ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que el hombre quiere ver a Dios, palpar a Dios. A ver, pon cara de Dios. Palparlo, tocarlo, mirarlo, venerarlo. Pero Dios no quiere eso. No quiere que adoremos imágenes. ¿Amén? Amén. Él dice, no te harás imagen. Entonces, ¿cómo lo sigo? Por la palabra. ¿Usted quiere adorar a Dios? Siga la palabra. Amén. ¿Usted quiere venerarlo? Siga la palabra. Amén. Porque es la palabra la que nos guía a nosotros. Adán no siguió la palabra y permitió que el pecado entrara. ¿Ya? Los hombres tuvieron relaciones ilícitas con seres que no debían mezclarse y nació lo que se llama demonio. Usted los va a encontrar. En la Biblia los demonios tienen muchas formas. La Biblia los llama como animales inmundos, ranas, escorpiones, serpientes. Yo he visto manifestaciones de demonios de chancho, de culebras, o sea, la gente cae y comienza así, ya, como culebras. Así trabajan los demonios. ¿Amén? Y la religión falsa exalta al hombre. ¿Qué ha hecho la iglesia hoy día? Exaltar a los pastores. Hermano, yo estoy para el servicio suyo. ¿Alguien diga amén? Dice la Biblia, el que quiera ser mayor será vuestro servidor.
No es como en el mundo en que los gobernantes se enseñorean de la gente. Mi señorío sobre ustedes es por la doctrina. ¿Me entienden? Mi gobierno sobre su vida es por la doctrina. Yo no la puedo gobernar porque a mí se me ocurre. Y usted se deja gobernar por libre albedrío, no por control. ¿Amén? ¿Tiene claro eso? Vamos a repetir eso porque es muy importante que usted tenga claro qué es las cosas que usted debe hacer. Primero, usted se sujeta a qué? Y por sujetarse a la palabra, ¿me escuchó? Usted se sujeta al varón de Dios que está al frente. Mientras él predique la palabra. Si él predica la palabra, usted se sujeta a él por la palabra. ¿Amén a eso? Usted obedece al pastor por la palabra. Usted vive, camina y hace las cosas que están en la palabra. Y usted reconoce autoridad y se sujeta a autoridad porque la palabra ordena hacer eso. Pero por libre, ¿qué quiere decir? Nadie le puede obligar. Si usted no quisiera sujetarse, bueno, le voy a decir el resultado de no querer sujetarse: infierno. Usted decide irse al infierno. Pero usted decide. ¿Usted quiere ser salvo? Allá, con ese entusiasmo, ¿sí? ¿Quieren ser salvos alguno por aquí? Bueno, usted tiene que entender. Yo tengo un enemigo. ¿Quiere conocer el suyo? Mírese el espejo. El peor enemigo es usted mismo. Porque usted no quiere sujetarse a órdenes, a mandamientos, a reglas. ¿Usted ha notado que la sociedad está rebelde? Vea lo que dicen los estudiantes en la calle. Se rebelan contra la autoridad. Los carabineros ya no tienen autoridad. Y la gente no le gusta sujetarse a una autoridad. Faltan el respeto, hacen mil cosas contrarias a la autoridad. ¿Por qué? Porque la gente tiene el libre albedrío de sujetarse o no. Pero si usted es cristiano, usted tiene la norma de sujetarse a la autoridad. Diga conmigo, yo debo sujetarme al gobierno de Dios. La religión no te permite sujetarte al gobierno de Dios, sino sujetarte a los hombres. Ahí está la diferencia. Porque tú te sujetas a Cristo, te sujetas al pastor que predica de Cristo. Pero si el pastor no vive lo que predica, usted no tiene por qué sujetarse. Ahora voy a enseñarle otra verdad. La tarea del pastor es tan importante, tan importante dentro del gobierno de Dios, que él, el varón de Dios, debe hacer la diferencia entre la religión y el evangelio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que vendrán falsos maestros y falsos profetas y engañarán a muchos. Note, ¿cómo le llama el Señor a usted? ¿Cómo predicabas tú el otro día? ¿Qué somos? A ver, diga conmigo, ovejas. ¿Amén? Una oveja es dócil. Una oveja confía en su pastor. Una oveja sigue a su pastor. Le voy a explicar, usted por libre albedrío toma la decisión de ser oveja. Alguien diga amén. O sea, no es que le impongan que usted sea oveja nuestra. Yo no le puedo imponer a usted ser oveja mía. Pero usted por libre albedrío ya permite ser oveja. ¿Por qué? Porque necesita seguir a alguien. Los caballos locos, ya aquellos que no se sujetan a nadie, no se obedecen a nadie, no confían en nadie, son... Miren, aquí nos quiero enseñar una verdad. Nimrod creó un reino basado en el hombre. Pero hay una verdad en el mundo espiritual tremenda, hermano. Quiero que me preste atención. Cuando Dios crea y levanta un ministerio, todos tienen que parecerse a la cabeza, a la autoridad puesta por Dios. Parecerse de tal manera que el Espíritu Santo pueda moldearte. O sea, si mi hermana, voy a explicar, mi hermana Gladys siempre habla de su pastor, pero ella puede hablar de su pastor y no parecerse a su pastor. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Ahora, esta realidad tiene que ver con los hijos espirituales. Yo te adopto como hijo, ¿sí? Pero ese es mi derecho. Voy a explicar. ¿Alguno ha adoptado hijos? Mira, cuando usted va a adoptar un hijo, la primera cosa que usted hace es que usted escoge al hijo. Cuando usted pare, usted lo escoge. Nació. Así como vino, así se quedó.
Alguien diga amén. Pero como yo soy el pastor y tengo el derecho a adoptarlo, la tarea mía de adoptarlo es elección mía. O sea, si yo quiero, te adopto. Si yo quiero, anda a buscarte otro padre. Porque cuando una persona adopta a su pastor y este a su vez tiene a Cristo en su corazón, esta imagen paterna se refleja en el hijo, porque la tarea mía es que llegue el tiempo, cuenta que yo soy tu pastor, yo te adopto, tú eres hija mía, vienes a la iglesia, te pareces tanto a mí, pero llega el tiempo de tu madurez. Cuando tú ya haces esto, se acabó la adopción, porque ya eres grandecita. No pasa cuando un niño, una señorita o un joven cumple 18 años, ya chavalito, a formar casa nueva. Alguien diga amén, por lo menos. Amén. Alguno del Señor que se vaya luego. Pero la pregunta es, él puede crecer y tener más de 18 años, ser maduro. Pero yo como padre, ya, puedo tener siempre una responsabilidad con él. Si yo lo adopto como hijo, mi tarea es alimentarlo. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. ¿Mi tarea contigo qué es? Alimentarlo. Por la palabra. Y no le puedan decir, oye, ya puedo dar el... Cuando hay puro comiendo, no más por loco. No, porque es mi derecho. O sea, si es hijo, si soy, en cierto modo, hijo adoptivo, ya, mío, mi obligación es alimentarlo, vestirlo. Amén. Ahora, usted dirá, gracias Señor, yo quiero un terno o un traje. No se trata de lo físico, se trata de lo espiritual. Yo tengo que vestirlo como cristiano, ya, alimentarlo como hijo de Dios, Amén. formarlo para que mañana cuando usted sea papá ya tenga un formato a quien seguir. Porque ¿cuál es el problema? Nimrod, ¿a quién siguió? Se siguió solo a él. No siguió a Dios, se fue en contra de Dios. Mi tarea es seguirlo a Dios para que el resto me siga a mí. Hay una alabanza muy linda de Dani Berríos, ¿ya? En que él dice esta frase: yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. ¿Me está entendiendo? O sea, porque el hijo de Dani quiere ser como el papá, pero para que el papá sea un buen papá, ¿a quién tiene que parecerse? A Dios. O sea, usted como papá debe actuar como Dios, no como... Y el papá tiene cierto gobierno, ¿cierto? Algunos se dan cuenta del gobierno cuando sienten los chinchorrazos nomás. Después no se dan cuenta del gobierno. Amén a eso. Ahí se dan cuenta, mi papá manda, ¿ya? Pero el papá manda. Pero el papá tiene responsabilidades con el hijo. Ejemplo, Mimi y Israel saben que yo tengo la responsabilidad de que cuando ellos van a buscar leche o yogur o lo que ellos quieran comer, yo debo proveer. ¿Qué es lo que yo como pastor debo hacer? Proveerte la palabra. Cuando usted tiene una pregunta bíblica, yo debo proveer. ¿Qué cosa? El alimento. ¿Cuál es el alimento suyo? Pero dígalo con más fuerza, a ver. Y esa es mi tarea. Proveer el alimento que usted quiere, las preguntas y dudas que usted tiene. Usted tiene que entender que esa es la verdad. Pero ocurre que la religión falsa, escúcheme bien, hace todo un aparatoso. En primer lugar, exalta al hombre no como padre espiritual, sino como gobernante. Si usted nota, los hombres, los pastores, tratan de vestirse de otra manera diferente. Usan el cuello clerical, algunos usan unas túnicas, algunos hasta se ponen toca en la cabeza, visten de rosado o de salmón, no sé, algunos ya de rosado definitivamente, dejémoslo ahí. Pero escuche, la tarea del pastor es no hacer separación entre la oveja y el pastor. Dios no hace esa separación. Este hombre hacía separación. ¿Por qué? Porque era una tiranía. ¿Amén a eso? Amén. La relación nuestra es de padre a hijo en amor. ¿Alguien diga un amén? Amén. La diferencia entre la religión falsa y el evangelio es que uno forma carácter.
forma a Cristo en las personas, forma las verdades y una forma de vida. La religión no te da formas espirituales, te da formas naturales. Amén. ¿Amén o no? Amén. Te voy a dar un caso claro. Vamos a poner a un católico y a un hijo de Dios, evangélico, no porque el evangélico está medio echado a perder, pero vamos a poner un evangélico y un hijo de Dios. ¿Ya? El católico, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuáles son las primeras formas que le dan? La crucecita. Pasa por una iglesia católica, ¿sí? ¿Ya? Para persinarse. ¿Sí o no? O va a la iglesia católica, ya se echa bendita, se persina delante del santo, lo besa, ya hace, manda y tiene toda una forma externa. Amén. Diga conmigo, la religión es externa. La religión es externa. Dios trabaja en mi interior. Dios trabaja en mi interior. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia grandísima, porque la forma de vida no es externa. ¿Dónde comienza? Si comienza afuera, usted es un hipócrita. Amén. O usted puede aparentar ser cristiano, por fuera parece re lindo, pero adentro es una porquería. Un sepulcro blanqueado. Amén. ¿Usted ha visto los sepulcros? ¿Qué hay adentro? Hueso de muerto, hediondez, muerte. Bueno, un hijo de Dios tiene que tener vida de Dios. Amén. Y se nota en el amor, en la ternura, en la paciencia, en la bondad, en la gentileza entre los hermanos. Voy a enseñar algunas reglas. Tengo tiempo. Voy a enseñar algunas reglas. En el mundo espiritual, yo lo he visto que la mayoría de iglesias no lo enseñan, por eso quiero enseñárselo a usted. El único que tiene derecho a juzgar es el pastor. Amén. El resto no tiene derecho a juzgar a nadie. O sea, usted no puede juzgar a ningún hermano suyo, no importa lo que haga, porque ese derecho corresponde a los pastores, al ángel de la iglesia. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. O sea, usted no puede andar mirando la paja en el ojo ajeno y no ver el bosque en el ojo suyo. Porque Amén. algunos ya no tienen viga, tienen bosque, tienen cerradero. ¿Alguien diga amén? ¿Por qué no se permite juzgar entre nosotros? Le voy a explicar esta verdad. Porque entre nosotros somos malos, no somos misericordiosos. Amén. Señor. ¿Usted ha notado que el pueblo es muy malo? Cae una persona y lo primero que hacen es pisotearla, acusarla, criticarla, condenarla. Por eso usted no tiene derecho a juzgar a su hermano. Amén, Señor. Solo es ese derecho de quién? De los que están enfrente, del consejo de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, son los que tienen derecho a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos tienen una tarea de juicio. El juicio no es para condenación, es para restauración y sanación de la persona o del cuerpo. O sea, si alguno por acá se desbanda, hace cosas que no corresponden, mi derecho de juicio es para corregir ese defecto, corregir a la persona e instruir sobre cómo se deben hacer las cosas. Si esa persona no entiende, tengo el derecho de echar a esa persona porque está afectando al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Alguien diga un amén? Amén. ¿Cuál es el problema? La gente viene a la iglesia y cree que puede vivir como quiere. No, hermano, esta es una forma de vida desde adentro hacia afuera. Usted, si no es desde adentro hacia afuera, usted es una hipócrita. Pregúntale a tu hermano que está al lado, ¿eres cristiana o hipócrita? Aleluya. ¿Sí o no? Ese es el problema. Y entre nosotros debemos amarnos. No importa la falla de tu hermano. ¿Alguien diga amén? O sea, el único que puede retar soy yo. ¿Y por qué te reto? Porque eres porfiada, testaruda, no eres oveja, eres media mezcla entre oveja y burro. Amén. Y la tarea nuestra es justamente que la administración del gobierno de la iglesia es la gracia hoy día. Amén. Voy corriendo hacia allá porque sí, vamos a hablar de estas tres dispensaciones. El diablo trabajó ¿cómo? Metiendo el pecado, los demonios y el gobierno humano. Ya,
En la iglesia no hay gobierno humano, el pueblo no gobierna. Gracias, hermano. ¿El resto está de acuerdo? Amén. Por favor, diga conmigo, el pueblo no gobierna. Amén, Señor. Que espera un amén, un gloria a Dios, una avanzadita por lo menos. Aleluya. Pero ¿por qué el pueblo no gobierna? Porque hay una verdad en el pueblo. El pueblo es oveja. ¿Y ha visto una oveja gobernando? No. Hasta que esa oveja se forme, ¿ya? Y pueda ser un líder, y entonces está en gobierno, y él va a saber cuánto le costó ser oveja para saber cómo cuesta ser pastor. Porque el que no ha sido oveja no sabe ser pastor. Amén. Amén. El que no ha sido pisoteado, golpeado y maltratado no sabe lo que cuesta una ovejita. Hay gente que no ama a la gente, se pierde una vida y se vaya la vieja. No cuesta mucho una oveja. Es un dolor tremendo. Es por eso que el diablo trabaja en eso. Yo debo limpiar el pecado en la iglesia, no permitirte una relación espiritual con los demonios y enseñarte el gobierno de Dios. Que son las tres cosas que el diablo ha metido en el mundo. El mundo gobierna la anarquía. No hay gobierno. ¿Sí o no? Diga conmigo. A la gente no le gusta un gobierno. ¿Usted ha notado que gobierno que hay, todo el mundo lo critica? Amén. No importa lo bueno que hace, siempre es malo. Lago malo, Erwin malo, Frei malo, la Bachelet malo, Pinochet malo, Frei malo, o sea, Allende malo, y va hacia atrás usted va a encontrar que siempre encontraron lo malo, porque a la gente no le gusta ser gobernada. Amén. Y la gente viene a la iglesia y tampoco. No te hay iglesias que crearon el gobierno democrático de la iglesia, y la iglesia tiene un grupo de gente que contrata a un pastor. El pastor le pagan un sueldo, el pastor viene aquí y predica, y una hermana dice, no me gustó cómo predica, échenlo. Y el pastor está despedido. En Estados Unidos pasa mucho hecho. Mucho. ¿Te imagináis? Me habrían despedido varias veces ya. Amén, ¿cierto? ¿Y Bonnie? También. Ya habríamos estado así, pero qué rato. Pero en el gobierno de Dios, Dios escoge al hombre. Dios llama y pone la unción sobre el hombre. Nimrod se escogió solo. Amén. Yo no me puedo escoger solo. Ah, no, yo soy pastor. ¿Quién te ungió? Yo mismo. Me miré al espejo y dije, oh, y el ungido. O más bien el ungido, porque hay algunos que están urgido, no ungido. Amén. Alguien diga amén. ¿Cómo es esto? Voy a explicar. No toda iglesia es una iglesia de Dios. No en todo lugar está Dios. No diga esa burrada. Esa es una burrada. Decir que en todo lugar está Dios y que toda la iglesia es Dios y que no importa lo que usted crea, usted está buscando a Dios. Esa es justamente la religiosidad. Dios es uno, su palabra uno, Cristo uno y la verdad es una. Amén. ¿Me está entendiendo? O sea, si en una iglesia no se predica la palabra, esa iglesia no es una iglesia de Dios. Amén. Si no se vive conforme a la verdad, es una iglesia que no es de Dios. Hay por montones de iglesias. Usted va a iglesia, ay, que me gusta la música. No le busque la música, ni que dancen, ni que hablen en lengua, ni que profeticen. Amén. Vea si prediquen qué cosa. Eso es lo primero que usted tiene que ver. Así es, Señor. Si el que está arriba sabe lo que está diciendo, conoce la verdad, porque va a explicar. Un tuerto no lo puede guiar usted que ve. Usted ha visto, no se ha sentado alguna vez a predicar y ha escuchado cada predicador, ¿no? Dice, ¿y este predicador? Si predico yo mejor que él. Amén. Amén. Un predicador tiene la necesidad de guiar, de saber, de enseñar, de instruir. No puede, mire, la tarea de predicar no es de todo. La persona que predica debe saber predicar. Amén. Claro, debe haber una escuela donde el hermano que está recién aprendiendo a predicar lo tengamos que soportar. Pero si lleva 20 años predicando, no podemos soportar a un tipo. A ese lo debemos sentar a la banca por los siglos de los siglos. Amén. Amén, ¿sí o no? Una persona debe aprender la doctrina, conocer las verdades bíblicas, porque está enseñando verdad. Y la verdad no puede ser distorsionada por lo que yo creo o lo que yo pienso. Amén. ¿Qué pasa? La mayoría de gente cree cosas, dice cosas y no están en la Biblia y enseña. No es que, ejemplo, lo que hizo Umaña, la letra mata. Una mala interpretación de un solo texto destruyó el gran mover y avivamiento del año 1909. Ese mover satánico
El otro mover satánico. Salvo, siempre salvo. ¿Me está entendiendo? Porque hay gente que dice, no, yo soy salvo, no importa. Y sabe, Europa se corrompió por causa de ese mover. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, soy salva. Entonces van, y aún dentro de la iglesia, en los que creemos que debemos ser santos, hay algunos que van a jugar a pelota con mundanos. Y después vienen a la iglesia y ponen, carita de santo. Hay gente que comparte con el mundo, va a una fiesta, va a una tomatera, hace esto y aquello, mil cosas, se contamina y no sabe que está bajo un gobierno. Y que ese gobierno no solo gobierna cuando tú vienes a la iglesia, gobierna cuando tú sales a la calle. Porque tú estás bajo un reino. ¿Alguien está bajo un reino acá? ¿Cristo no es su rey? Bueno, este rey no solo gobierna cuando usted viene a la iglesia y se sienta en la banca. Gobierna cuando usted sale a la calle, ¿ya? Y hay una fila esperando micro, y usted va y atropella a todo el mundo y se sube a la micro primero. Y usted dice, pues, soy hijo de Dios. Usted puede decir una verdad chilena, ¡wincha que hijo de Dios! Porque usted no se sujeta a las reglas. Usted como hijo de Dios debe dar el ejemplo. Amén, Señor. Alguien diga amén. Usted trae a uno y, ¿qué? ¿Ni? ¿Se va a parar? Y va a la iglesia, tipo. ¿Amén o no? ¿No ha notado que usted mira a muchas personas y deja mucho que desear como cristiano? ¿No le gustaría ser usted uno de los buenos? ¿Uno de los que de verdad son cristianos? ¿No de los que parecen? Porque hay mucha gente que va a la iglesia y parece cristiana. Parece hijo de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Son testarudos. No se quieren sujetar. No, el pastor no tiene misericordia. No. Usted no sea más bueno que Dios. Dios tiene reglas y usted tiene que sujetarse a las reglas. Y si yo le digo, esto está malo, y usted dice, no, estoy de acuerdo, coróbese después. Porque yo le dije algo para su propio bien. Mi interés no es amargarle la vida ni destruírsela, es enseñarle a vestirse y vivir como cristiano. Y hay algunos, no estoy de acuerdo, a mí no me gusta, el pastor pone muchas reglas. Están escritas. No las inventé yo. ¿Sabe que yo no invento ninguna regla? No puedo, no tengo ese derecho. Solo puedo, escúcheme bien. Cuando la Biblia nos da el mandamiento, como autoridad puedo imponer el mandamiento. Pablo lo hace en el capítulo 7 de 1 Corintios. Él dice claramente, ya, esto digo yo, no el Señor. Pero es como autoridad sobre Corinto, da una regla que no está escrita en la palabra, pero que no afecta el resto de la doctrina. Alguien diga amén. Ejemplo, yo he puesto una regla y todavía algunos no cumplen. Aleluya por eso. Y alguien dirá, no me gusta. La pregunta es, ¿cómo quiere vestirse? ¿Como un mamarracho? Y así venir a la casa de Dios. Usted debe venir con la mejor ropa a la casa de Dios, bien vestido, decentito. Usted pertenece a un reino, no pertenece al mundo. Allá viven los pelolais, los Pokémon y toda la porquería de esos que hacen el ridículo. ¿Sí o no que hacen el ridículo? Peinados rojos, verdes, amarillos, parecen semáforos. Y hay gente que dice, no, yo quiero... No, hermano, usted es del reino, usted no se manda. Usted no es del reino mientras usted se mande solo. No, pero ¿y el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío es para que usted tome la decisión de sujetarse. O sea, no es que te... Una pistola, te sujetas y yo te mato. No, si yo quiero me sujeto. Pero si yo quiero también obedezco. Y si yo no obedezco, no puedo decir que soy del reino. ¿Amén? Repite conmigo. Si yo no obedezco, no soy del reino. Punto. No mira lo que dice Jesús. Jesús tiene un reclamo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Cómo vamos a ir a evangelizar el mundo? Si evangelizar el mundo es enseñarle que guarden todas las cosas que Cristo enseñó, para enseñarle a otro que guarden las cosas que él tenía que guardarlo primero. Claro, el que va a predicar. ¿Cómo puedo enseñarle a usted algo que yo no vivo? ¿Sí o no? ¿Puedo? ¿No? ¿Predicador? Ándale.
Sí, pues. Hermana, usted está en adulterio y mi esposa es la venada de la iglesia. Mire, por ahí está saliendo. Bueno, a mí me salió uno, pero estoy preocupado. No puedo enseñar sobre, ¿me entiende? El trato como pastor. Yo soy el primer pastor, ¿dónde? En mi casa. Amén. Amén. Hijos. Amén a eso. Amén. Luego soy pastor en la iglesia. ¿Sí o no? Si yo, es el grave problema. Yo tengo que tener testimonio de los míos. Mira, ahí está mi suegro. Es oveja mía. Increíble. Que el suegro sea oveja de uno. Del yerno. ¡Pam! Hay que hacer muchas cosas, sí. Es medio complicado el viejito. Pero él, mi oveja, me reconoce como su pastor y diezma. ¿No es buen testimonio para mí? ¿No le puedo enseñar yo a usted algo? Amén a eso. ¿Por qué? Porque ese es el problema. Yo me paro arriba del púlpito y tengo que predicar ¿con qué? Con testimonio. Repítelo despacito. Para que nadie se dé cuenta cómo debe predicar. ¿Con cómo debe predicar? Ese es el problema. Eso es lo que Nimrod no hizo. El gobierno de él era corrupto. Él se acostó con su madre, tuvo hijo a Tammuz, y era una degeneración. Y Tammuz después vino a ser un dios. Jano, el dios Jano. ¿Y saben qué nombre Jano dónde aparece? En January, enero. El nombre enero en inglés es el nombre del hijo de Nimrod. Semiramis. Ella después vino a llamarse Frida, que es el nombre en inglés de viernes, Friday. ¿Ya? Y es el nombre de una enfermedad de las mujeres, frigidez. Porque son demonios. Nimrod vino a ser un dios. Porque lo que el diablo preparó en estas 3 dispensaciones es justamente atar a la humanidad. Pero vino Cristo y nos libertó. Aleluya por eso. Vino Cristo. Dígalo usted. Vino Cristo y me libertó. ¿De qué lo libertó? Del pecado, de los demonios y del engaño de la religión. Amén.